Ok, tenemos lección número 14. Dios no creó un mundo sin significado. La idea de hoy es obviamente la razón de que sea imposible que haya un mundo que no tenga significado. Lo que Dios no creó no existe. Y era de lo que hablábamos un poquito en la lección anterior. Dios creó la luz, dijo, y que se haga la luz. No dijo la oscuridad. Entonces, si nosotros estamos viendo algo que no es amoroso y que no es de luz, no existe. Nuestros sentidos nos están engañando, ¿ok? Y el ego te quiere traer evidencia y evidencia y evidencia para que sigas asustado y así atraer más cosas que te traigan inquietudes. Dice, y todo lo que existe, existe tal como Él lo creó. Entonces, tenemos que si Dios dijo que se haga la luz, esto es para toda la eternidad. Si Dios lo creó, es para toda la eternidad. ¿Estamos? No se puede cambiar. El hecho de que tú, como hablábamos en las lecciones anteriores, el hecho de que tú quieras agarrar, digamos, el libro de la vida y agarrar un corrector para tachar ahí lo que no te gusta y dices, no, yo no estoy viendo esto que dice este libro, voy a ponerle corrector y voy a poner encima lo que yo estoy viendo. Y te dicen, no, o sea, lo que Dios creó existe para toda la eternidad y existe tal y como Él lo creó, no lo puedes cambiar. Sí, a lo mejor puedes ponerle corrector a las palabras, puedes quizá taparlo con una cortina, con una toalla, una cobija, qué sé yo, pero el hecho de que tú estés tapándolo no va a cambiar la realidad. La puedes ocultar, la puedes esconder, le puedes, no sé, como lo dicen, agarrar un marcador y escribirle encima algo que se vea diferente, pero nunca va a cambiar, ¿sale? Dice, el mundo que ves no tiene nada que ver con la realidad. Y me voy a tener otra vez. El mundo que ves no tiene nada que ver con la realidad. Es tu propia obra y no existe. Ojo aquí. El mundo que estás viendo es tu propia obra y no existe. Y tú vas a decir, ¿cómo que es mi propia obra? Y te dicen, es que Dios no creó algo así y no creó algo sin significado. Dios no crearía algo así. ¿Y cómo que es tu propia obra? Cuando tú empiezas a tener un pensamiento y estás pensando y pensando y pensando en él, llega un punto en que se vuelve una creencia y después de la creencia llega la convicción. Estás totalmente seguro de que eso es así. ¿Sí me explico? Pero no quiere decir que sea real. Vamos a verlo con un ejemplo. ¿Tú sabes lo que significa un casco virtual? Aquellos videojuegos que los muchachos se ponen un casco y entonces parece que es demasiado real lo que se está viviendo en esa realidad virtual. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este tipo de cascos virtuales? Tú te empiezas a meter a un videojuego, a una fantasía, y de repente estás tan metido en el juego que te la empiezas a creer que sí está pasando y te empiezas a acelerar y te empiezas a no sé, entrar en ansiedad, empiezas a entrar en miedo, en qué sé yo, y más, por ejemplo, si es un videojuego que es de armas, que hay violencia, pues lógicamente estás tratando de escapar, estás tratando de etcétera, y de repente se desconecta el juego y tú dices, ah, caray, ahora veo todo en negro, ¿qué pasó? ¿Me morí o qué? Y te dicen, es un casco de realidad virtual, nunca sucedió, todo estaba en tu cabeza, tus ojos te mantuvieron engañado, la música que salía del casco engañaba tus oídos, las imágenes engañaban a tus ojos, y entonces tú habías tomado un arma también de juguete, pero que combinado con el casco virtual y el sonido, pues hacía parecer que realmente estaba sucediendo, pero nunca sucedió. Y entonces lo que nosotros estamos viviendo es algo muy similar. La cuestión es de que el casco interno prácticamente pudiera decirse
que está por dentro. Digo, el casco virtual es como si estuviera por dentro, como si tú tuvieras un casco virtual interno en el que viene siendo el subconsciente, en donde se han grabado todas las imágenes que hemos ido observando en el transcurso de nuestra vida. Entonces hay imágenes en las que crees más, hay imágenes que son nuevas y dices tú, ¿la creo o no la creo? ¿Creo en ello o no creo? ¿Será cierto o no será cierto? ¿Sí me explico? Pero en la medida en que tú lo aceptas, empieza a plasmarse o a manifestarse en tu vida. En la medida en que tú lo niegas y lo dices, sabes que eso no es real, entonces eso no va a aparecer en tu vida. ¿Sale? Entonces, por eso es por lo que te dice, es tu propia obra. ¿Por qué? Porque en la medida en que tú estás creyendo en algo es en la medida en que tú lo estás plasmando afuera. ¿Sí me explico cómo? ¿Sí? Ok, nos vamos al párrafo 2. Los ejercicios de hoy deben practicarse con los ojos cerrados todo el tiempo. El periodo de búsqueda mental debe ser corto, a lo sumo 1 minuto. No lleves a cabo más de 3 sesiones de práctica con la idea de hoy, a menos que te sientas a gusto haciéndolas. De ser así, es porque realmente entiendes su propósito. La idea de hoy es un paso más en el proceso de aprender a abandonar los pensamientos que le has adscrito al mundo. Fíjate, dice, la idea de hoy es un paso más en el proceso de aprender a abandonar los pensamientos que tú le has adscrito al mundo y a ver en su lugar la palabra de Dios. Entonces, esto es como, a ver, pausa, voy a hacer una pausa a todo lo que estoy viendo. Entonces quiere decir que yo le he estado poniendo estas etiquetas al mundo. Y entonces al ponerle las etiquetas lo hago más fuerte, lo hago más firme y ahorita lo que voy a hacer es, al abandonar esos pensamientos, empiezo a ver la palabra de Dios en esos lugares a donde yo le estoy cambiando esa etiqueta. Y te dicen, exacto. Exactamente, en la medida que tú empiezas a abandonar esos pensamientos de oscuridad y empiezas a creer en los pensamientos de luz, es en la medida en que vas a empezar a ver la palabra de Dios como Él la plasmó. ¿Sale? Dice, los pasos iniciales de este intercambio, al que verdaderamente se le puede llamar salvación, pueden ser bastante difíciles e incluso dolorosos. Algunos de ellos te conducirán directamente al miedo, mas no se te dejará ahí. Irás mucho más allá de él, pues es hacia la paz y seguridad perfectas a donde nos encaminamos. Piensa, mientras mantienes los ojos cerrados, en todos los horrores del mundo que te vengan a la mente. Nombra cada uno de ellos a medida que se te ocurra e inmediatamente niega su realidad. Dios no lo creó y por lo tanto no es real. Y me voy a detener otra vez aquí porque te está hablando otra vez de la palabra que tanto estamos haciendo hincapié. La palabra negación junto con la palabra aceptación y la palabra reconocimiento. Estas 3 palabras las usas constantemente aunque no te des cuenta. Cuando tú ves oscuridad por ahí y dices, ¡ah, mira eso! Estás aceptando que es real. ¡Oh, por Dios, eso está mal! Entonces estás diciendo, acepto que hay oscuridad allí, cuando Dios está en todo lo que veo. Pero al creer en esas cosas y aceptarlas es en la medida en que tus pensamientos empiezan a volverse creencias y luego convicciones. Y al momento que ya llega una convicción, simple y sencillamente se va a manifestar y parece que viene de afuera, pero en realidad viene de esa aceptación de que tú creíste que eso era verdad. Elegiste creer que era verdad. Entonces te dice,
cuando se te ocurra algo de ello, niega su realidad. Ponte de parte de Dios. Ponte de parte de Dios, en el sentido de que no digas que Dios creó eso, porque ¿Y cómo sería negar la realidad? Pues aquí te está diciendo, Dios no lo creó y por lo tanto no es real. ¿Sí me explico? Entonces, cuando tú te topas con cosas que dices tú, como por ejemplo que dice aquí, piensa en todos los horrores del mundo y mientras te van pasando por tu mente, ve diciendo, Dios no lo creó, por lo tanto no es real. Dios no lo creó, por lo tanto no es real. ¿Sí? Prácticamente algunos dirían que te estás haciendo un coco wash y lo que en realidad estás haciendo es regresando a la luz. Estás negando esas ilusiones para aceptar la verdad de la luz, de lo que Dios verdaderamente creó. Al momento que tú niegas eso, niegas la oscuridad y aceptas la verdad, entonces tú empiezas a ver verdad porque tú la estás aceptando y esa oscuridad se empieza a desvanecer. Ok, esto es como una planta. Tú tienes una planta y no la riegas y lo que empieza a suceder es que se empieza a marchitar, o sea, no le estás poniendo atención. Entonces, cuando tú tienes una creencia que es negativa, simple y sencillamente empiezas a creer en su contraparte, en la positiva, y le empiezas a prestar más atención al pensamiento positivo y abandonas el pensamiento negativo. Entonces, al momento que abandonas ese pensamiento negativo y ya no lo vuelves a pensar porque te estás enfocando en el positivo, o sea, abandonas el negativo para enfocarte en el positivo, es como cuando abandonas una planta y ya no la vuelves a regar. ¿Sí? Entonces, eventualmente, si tú la tienes en una macetita, se te va a morir, se va a secar. ¿Por qué? Porque no le estás poniendo agua, no le estás poniendo atención. Entonces, con los pensamientos es lo mismo. Vamos a suponer un ejemplo, así como sencillito. Digamos, que yo tenía la creencia en que cierta persona era, tenía ciertos defectos, vamos a suponer, ¿ok? Y entonces yo digo, a ver, si Dios no lo creó, no existe. Y si Dios nos creó a imagen y semejanza de Él, pues no puede tener esos defectos. No sé de dónde estoy viendo esos defectos, pero pues no, baja cero y no contiene. Eso no es a imagen y semejanza de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces empiezo a creer y a observar las virtudes de esa persona y abandono esos pensamientos negativos. Y entonces digo, no. Tal persona es así, es asá, es así, es asá. Y al ratito se me viene el pensamiento negativo, no. Tal persona tiene esta virtud, tiene esta otra, tiene esta virtud, tiene esta otra, tiene esta virtud. Y al ratito otra vez te vuelven a atacar esos pensamientos y tú vuelves a decir que no, que esta persona tiene esta virtud y tiene esta otra. O sea, al momento que tú estás negando eso y solamente enfocándote en las virtudes, es como una planta que dejas de regar, ¿sí? Y entonces tú te puedes ayudar diciendo, no es porque yo lo diga, es porque el Padre nos hizo a su imagen y semejanza. Y el decir algo diferente es estar llevándole la contra a Dios. Y yo no quiero llevarle la contra a Dios. ¿Me explico? De hecho, hay una parte en la Biblia que dice, no llamaréis impuro a lo que yo he santificado. Y se está refiriendo a que no le estés diciendo impuro a tu hermano cuando Dios mismo ha puesto su altar en su corazón de esa persona. ¿Sí? Y al momento que Dios está en ese altar, el templo se santifica. O sea, todo él está santificado, toda esa persona está santificada. ¿Estamos? ¿Sí más o menos se entiende?
¿Ok? Luego dice, di por ejemplo, Dios no creó esa guerra, por lo tanto no es real. Dios no creó ese accidente de aviación, por lo tanto no es real. Dios no creó, especifica el desastre, por lo tanto no es real. ¿Sí me explico? Luego dice, entre los temas adecuados para la aplicación de la idea de hoy se puede incluir, asimismo, todo aquello que temas te pueda ocurrir a ti o a cualquier persona por la que estés preocupado. Nombra en cada caso el desastre en cuestión muy concretamente. No uses términos abstractos. Por ejemplo, no digas, Dios no creó las enfermedades, sino, más bien di, Dios no creó el cáncer o los ataques cardíacos o lo que sea que te cause temor. Eso que estás contemplando es tu repertorio personal de horrores. Esas cosas son parte del mundo que ves. Algunas de ellas son ilusiones que compartes con los demás y otras son parte de tu infierno personal. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que hay personas que se la pasaron pensando en algo negativo, hasta que ¡pum!, lo manifiestan afuera, ¿sí? Y al momento que lo manifiestan, tú lo empiezas a ver también y te dice tu amiga, ¿ya ves? Sí existe. Y tú dices, ¿le creo o no le creo? Es que sí lo estoy viendo, pero el curso dice que si Dios no lo creó, no existe. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y te dice, ok, hay unas ilusiones que compartes con los demás, pero no porque al otro le está pasando, vas a decir, ay, entonces yo también voy a creer en eso. Ok, aquí tenemos esta disyuntiva. O le crees a tu amiga o le crees a Dios. ¿Hacia dónde te vas a inclinar? Solo hay dos opciones. Creer que Dios es la luz y es amor y es poderoso y es omnipresente. O creer que lo que tu amiga te está diciendo, ella está en lo correcto. Entonces estás poniendo sobre una báscula, sobre una balanza, la palabra de ella y la palabra de Dios. ¿A cuál le vas a dar credibilidad? ¿Sí? Incluyendo a nosotros mismos. Cuando nosotros mismos tengamos unos pensamientos de esa calidad negativa, ponle en una báscula y dite a ti misma, ¿voy a llevarle la contraria a Dios o me voy a poner de parte de Dios? No, pues ponte de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene la verdad absoluta. Y la verdad absoluta de Dios es el amor perfecto y la paz y la unidad, la confianza. ¿Estamos? Luego dice, lo que Dios no creó solo puede estar en tu propia mente, separada de la suya. O sea, tú estás pensando de una forma mientras Dios está pensando de otra. Tú piensas de manera negativa cuando Dios la piensa de manera amorosa. ¿Sí? Tú desde el miedo y él desde el amor. Por lo tanto, no tiene significado. En reconocimiento de este hecho, concluye las sesiones de práctica repitiendo la idea de hoy. Dios no creó un mundo sin significado. Por supuesto, la idea de hoy puede aplicarse, aparte de las sesiones de práctica, a cualquier cosa que te perturbe a lo largo del día. Quiere decir, no solo te enfoques a repetir la frase en la mañana y en la noche que estás haciendo tus ejercicios. Estas frases las puedes estar repitiendo cada vez que veas algo que te perturba. Y no solamente el día que te toca la lección 14. La puedes estar haciendo en cualquier día del año, no importa en qué lección vas o no importa si ya abandonaste el curso, que no lo quieres seguir más, o no importa si ya lo acabaste, que completaste todo el curso, pero si se te vuelve a presentar algo, vuélvela a usar. O sea, estas frases son para que las uses de por vida y te regreses a tu pensamiento en unidad con Dios, el pensamiento amoroso. ¿Sale?
Luego dice, sé muy específico al aplicarla. Di, Dios no creó un mundo sin significado. No creó, especifica la situación que te esté perturbando, por lo tanto no es real. Digamos, Dios no creó un mundo sin significado, no creó el cáncer, por lo tanto no es real. No creó el COVID, por lo tanto no es real. ¿Sí? Entonces, tú estás haciéndote al lado de Dios. Estás poniéndote de su lado, creyendo en la verdad de Dios y no en una verdad mundana, en una idea que alguien inventó, creó una ilusión y estuvo apanicando a mucha gente y tú vas ahí como corderito siguiendo a todos asustado, ¿ok? No, aquí haz de cuenta que es, a ver, ¿sabes qué? Si hay un pastor, vamos a dejarnos guiar hacia la luz. ¿Vale? ¿Preguntas o comentarios?